¿Qué esconden las sombras del monasterio de piedra en sus pasillos? Un lugar sagrado donde el silencio se rompe con susurros que no pertenecen a los vivos. ¿Alguna vez has sentido un vacío que te atrae? Aquí en Pesadilla Urbana entrarás en este monasterio medieval y descubrirás lo que guarda en la oscuridad. Suscríbete ahora y sumérgete en este misterio conmigo. Un refugio de monjes, un escenario de secretos y un hogar para algo que nunca se fue. Quédate hasta el final si tienes el coraje de enfrentar las sombras. El monasterio de piedra te espera con secretos tan antiguos como sus piedras. Fundado en 1194 en la provincia de Zaragoza, este monasterio cisterciense fue construido a orillas del río Piedra, rodeado de cascadas y bosques densos. Era un refugio para monjes que buscaban paz, pero también un lugar que guardaba misterios profundos. Sus muros de piedra, claustros silenciosos y celdas oscuras esconden historias que el tiempo no ha borrado. Dicen que por la noche, las sombras se mueven donde no hay luz, y las voces resuenan en los pasillos, como si los monjes nunca se hubieran ido. En Pesadilla Urbana, explorarás este santuario perdido y sentirás el peso de un pasado que aún susurra. Comencemos. Un viaje de fe, enigmas y terror comienza con las piedras que lo han visto todo. El monasterio de piedra, ubicado en la provincia de Zaragoza, fue fundado en 1194 por monjes cistercienses, una orden que valoraba el aislamiento y la simplicidad. Construido junto al río Piedra, rodeado de cascadas y espesos bosques, el lugar era perfecto para la vida monástica, un refugio lejos del caos del mundo medieval. El monasterio, con su arquitectura gótica y románica, fue financiado por Alfonso II de Aragón, quien donó las tierras para fortalecer la influencia cristiana en la región. Sus claustros, con arcos delicados, y la iglesia, con vitrales que brillaban bajo el sol, eran un símbolo de devoción. Durante siglos, monjes como el abad Bernardo de Calatayud, quien lideró la comunidad a principios del siglo XIII, vivieron aquí, dedicándose a la oración, el trabajo manual y la transcripción de manuscritos. Pero el monasterio de piedra también cargaba un peso invisible. En el siglo XIV surgieron relatos entre los monjes. Un joven novicio llamado Tomás de Luna, en 1342, escribió en su diario que había escuchado cánticos en latín provenientes de la iglesia a medianoche, cánticos que nadie estaba cantando. Bajó con una vela, pero encontró el altar vacío, excepto por una sombra que atravesó un vitral sin romperlo. Tomás abandonó el monasterio semanas después, diciendo que algo profano habitaba allí. En el siglo XV el monasterio vivió tiempos difíciles. Durante la Guerra de Independencia de Aragón, en 1410, fue utilizado como refugio por soldados, lo que trajo violencia a sus muros. Un monje llamado Gregorio de Salas informó que después de un ataque vio figuras encapuchadas moviéndose por el claustro, pero no eran soldados. Desaparecían al acercarse. En los años siguientes, el monasterio fue abandonado y restaurado varias veces, hasta que fue secularizado en el siglo XIX durante la desamortización de Mendizábal en 1835. Fue entonces cuando los primeros visitantes modernos comenzaron a explorar el lugar. En 1840, un viajero llamado Esteban de la Fuente, que buscaba reliquias monásticas, decidió pasar la noche en el monasterio. Se despertó con el sonido de puertas golpeando y lo que parecían ser cadenas resonando desde el sótano. Esteban bajó con una linterna y encontró una cámara oculta con marcas de manos quemadas en las paredes, como si alguien hubiera intentado escapar de un incendio. Huyó al amanecer, pero afirmó que sintió un aliento frío en su nuca y que algo lo siguió hasta la salida. En el siglo XX, cuando el monasterio de piedra se convirtió en un parque natural y atracción turística, los misterios aumentaron. Jardineros y vigilantes nocturnos, como un hombre llamado Raúl Mendoza, que trabajó allí en 1925, afirmaron escuchar pasos en los pasillos vacíos y ver luces parpadeando en la torre de la iglesia, donde no había velas. Raúl contó que una noche sintió un toque helado en su hombro mientras barría el claustro y escuchó una voz masculina susurrar: «Ora pro nobis». El monasterio de piedra es más que un monumento histórico. Sus piedras bañadas por el río Piedra guardan ecos de fe, violencia y algo que no tiene explicación. Un lugar donde la devoción de los monjes chocó con fuerzas que no podían controlar. Y a medida que pasaron los siglos, las historias solo crecieron, atrayendo a aquellos que buscan lo que las sombras esconden, y el monasterio de piedra no decepciona a los valientes ni a los imprudentes. Desde el siglo XV, los relatos entre los monjes ya señalaban algo más allá de lo divino. Una antigua leyenda habla de un monje llamado Diego de Huesca, quien en 1475 decidió explorar el sótano del monasterio después de escuchar gemidos, provenientes de allí durante semanas.
Bajó con una antorcha y encontró una puerta sellada con un candado oxidado. Al forzarla, un viento helado apagó su llama, y Diego escuchó risas ahogadas, como si varias voces se burlaran de él. En el siglo XVII surgió otra historia. Una novicia llamada Inés de Alarcón, que visitó el monasterio en 1632, estaba rezando en el claustro al amanecer cuando vio una figura encapuchada bajo un arco. La figura no proyectaba sombra, a pesar del sol naciente, e Inés sintió un vacío que la hizo desmayarse. Al despertar, había un rosario de madera a su lado, uno que nunca había visto. Los monjes le dijeron que pertenecía a un abad que había muerto un siglo antes, ahorcado por herejía dentro del monasterio. Inés se fue ese mismo día, jurando que la figura la había seguido en sus sueños. Los relatos continuaron con la modernización del monasterio como atracción turística. En 1955, un jardinero llamado Felipe Castro vio en los jardines cerca de la cascada una procesión de figuras encapuchadas cruzando el puente de piedra al atardecer. Pensó que eran visitantes, pero al voltear habían desaparecido, dejando solo el sonido de cánticos que resonaban en el bosque. Felipe renunció a su trabajo diciendo que el monasterio ya no pertenecía a los vivos. En 1982, un fotógrafo llamado Marcos Villanueva capturó algo inexplicable. Mientras fotografiaba la sala capitular de noche, escuchó páginas pasando como si alguien hojease un libro. No había nadie, pero su cámara registró una figura translúcida. Un monje con capucha hojeando un manuscrito en el centro de la sala. Marcos sintió un peso en el pecho que lo hizo abandonar el proyecto, y la foto fue verificada por expertos pero nunca revelada. Más recientemente, en 2018, una turista llamada Clara Benítez vivió una experiencia que la marcó para siempre. Mientras caminaba por el parque natural al anochecer, se separó de su grupo y escuchó el sonido del agua convertirse en voces que cantaban en latín. Siguiendo el sonido, llegó a una cueva oculta cerca de la cascada, donde vio sombras proyectadas. En las paredes, sombras de monjes rezando, pero no había nadie para proyectarlas. Clara corrió, pero al regresar al monasterio sintió un toque helado en su mano, como si algo intentara sostenerla. Y hay quienes dicen que el monasterio de piedra guarda un secreto más oscuro. Algunos creen que los monjes cistercienses, en 1800, su búsqueda de conocimiento, abrieron puertas que no debían. Un guía local llamado Javier Ortiz, que trabaja en el monasterio desde 2010, ha escuchado puertas cerrándose solas y visto figuras que desaparecen al doblar una esquina. Él cuenta que una noche, mientras cerraba las puertas, escuchó un cántico proveniente de la iglesia. Uno que cesó cuando encendió la luz, pero dejó un olor a incienso en el aire, como si una misa acabara de terminar. El monasterio de piedra no es solo un lugar de paz. Sus piedras, sus arcos, sus aguas esconden algo que no descansa. Cada leyenda, cada testimonio, apunta a un vacío que crece en la noche, un vacío que llama a quienes se atreven a escuchar. Y quienes caminan por sus pasillos pueden llevarse más que recuerdos, pueden llevarse algo que no los suelta. Y esto es solo el principio del abismo. Aquí en Pesadilla Urbana los secretos de España te arrastran a la oscuridad, y el monasterio ha inspirado los suyos. Si este escalofrío te envuelve, suscríbete ahora, más misterios te esperan. El próximo lunes, un nuevo enigma se revelará. El velo negro de Toledo. Comenta, ¿alguna vez has sentido que un lugar te retiene? Tu historia podría llevarnos más lejos. Hasta entonces, ten cuidado al caminar por pasillos antiguos. Las sombras podrían encontrarte.